Bien, el objeto jurídico, ya habíamos hablado un poco sobre esto, sobre el objeto jurídico. ¿Cuál es el objeto jurídico? Es como si preguntáramos cuál es el objeto médico. A lo mejor para los médicos el objeto médico es el cuerpo humano, ¿no? A lo mejor es la anatomía, a lo mejor es el sistema, el aparato circulatorio y el aparato digestivo, ¿no? Este, a lo mejor para los economistas el objeto de estudio de ellos a lo mejor serían las relaciones financieras, ¿no? O los movimientos financieros, los movimientos mercantiles y financieros entre una sociedad, tal vez pudiera ser eso, ¿no? Entonces cada área tiene su objeto. El objeto jurídico entonces, ¿cuál sería? Parece ser redundante que digamos que el objeto del conocimiento jurídico sea lo jurídico. Pues sí, parece ser redundante porque obviamente, ¿no? Es como decir cuál es el objeto de conocimiento de los médicos, la medicina. Bueno, sí que obviamente, ¿no? Parece ser como muy obvio, pero no lo es tanto cuando consideramos o cuando nos ponemos a pensar en que tal vez no tenemos a cabalidad el conocimiento acerca de qué es lo jurídico. ¿Qué es lo jurídico, no? A lo mejor hemos oído hablar de lo jurídico, pero de pronto tal vez lo confundimos con el derecho, o de pronto tal vez lo confundimos con alguna otra rama del conocimiento, y entonces de pronto es importante que lo tengamos muy presente, que lo tengamos de plano, pues que lo revisemos, ¿no? Entonces, es importante por eso que hablemos acerca de lo jurídico y que definamos un poco acerca de este vocablo, ¿no? De este concepto. ¿Qué significa lo jurídico? Para no confundirlo con el derecho. ¿Qué significa lo jurídico? Lo jurídico es todo aquello que está relacionado con la norma codificada. La norma codificada, esa es la norma codificada. Podemos encontrar la norma codificada en leyes, en códigos, en constituciones, en sentencias, en jurisprudencia, en tratados internacionales, en contratos colectivos del trabajo, por ejemplo, en convenios, en contratos de renta. Un contrato de renta o cualquier contrato, un contrato de compraventa, o un testamento, por ejemplo, todos ellos contienen derecho codificado, normas codificadas. ¿Qué significa codificado? Significa que está establecido a través de ciertos símbolos que nos representan ideas. Está codificado, está plasmado entonces a través de un idioma, de un lenguaje, en diferentes documentos. Esto es lo jurídico, y esto es precisamente uno de los objetos de investigación del derecho, de la investigación jurídica. Ajá, es precisamente uno de los objetos. ¿Cuál es? La normatividad que se encuentra codificada, que se encuentra establecida en las leyes, en los reglamentos. Entonces, ustedes van a tener, digo, ahorita vamos a pasar los otros dos momentos, ustedes van a tener como objeto jurídico, o su objeto jurídico va a tener que partir de ahí, puede partir de ahí. Ojo con esto, para que pueda partir de ahí su objeto jurídico tienen que tener o identificar, detectar primero un problema. Ojo con esto, no se les olvide siempre, antes del objeto jurídico o antes de su objeto de investigación, deben de tener ustedes siempre deben tener el problema identificado, el problema detectado desde antes. Bien, entonces vamos a continuar con el siguiente aspecto del objeto jurídico, que es el derecho. El derecho. Y el derecho no precisamente lo vamos a encontrar el derecho no precisamente va a ser lo codificado, porque puede haber derecho no codificado. Ajá, puede haber derecho no codificado, que es una especie de derecho, de derecho, pues lo vamos a ver en su momento, puede ser derecho natural o puede ser derecho sociológico, ¿no? De lo sociológico, el jus sociologismo o el jus naturalismo. A diferencia del jus positivismo,
que es precisamente el derecho que está codificado, Entonces, el objeto de investigación de ustedes debe de partir también del derecho, pero considerando que el derecho no solamente surge o no solamente proviene de las leyes o de los códigos o de la Constitución, sino que puede provenir de otro lado, de otra fuente. Puede haber otra fuente diferente del derecho. Y ese también debe de ser el objeto del conocimiento jurídico, de su investigación, debe partir también precisamente de ahí. Ajá. Entonces ya tenemos aquí dos: lo jurídico, que es lo codificado; el derecho, que no es precisamente o necesariamente lo codificado, sino que puede surgir de otro lado, el derecho; y también la regulación de la conducta. La regulación de la conducta, que es uno de los objetivos precisamente de las normas jurídicas, la regulación de la conducta, ¿no? Y también uno de los objetivos del derecho, por supuesto. Pero entonces también debe de ser una fuente de la cual puede partir su problema de ustedes, y pueden partir a obtener un objeto de investigación, la regulación de la conducta. Pueden partir precisamente de ahí. De tal manera que si ustedes encuentran un fenómeno, un fenómeno que represente un problema en la conducta de las personas en la sociedad, de ahí se puede obtener, por supuesto, primero el problema y después el objeto jurídico. Ajá. Independientemente de que no haya un derecho o de que no haya un aspecto jurídico. Si no hay estos dos aspectos, pero aún así hay un fenómeno del cual podemos nosotros obtener una problemática derivada de la conducta de las personas, entonces podemos nosotros partir de ahí para obtener un objeto de conocimiento jurídico. Entonces este sería el objeto jurídico, que es el que ustedes deben de tener muy claro, deben de tenerlo muy específico. Primero su problema, después su objeto de investigación. Además de lo jurídico, el derecho y la regulación de la conducta, además de eso, la doctrina metodológica ha considerado que el objeto de investigación jurídica se centra en estos 4 aspectos: creación, aplicación, investigación y enseñanza. ¿De qué cosa? Del derecho. Creación del derecho, aplicación del derecho, investigación del derecho y enseñanza del derecho. Ajá. Repito, la doctrina metodológica ha considerado que el objeto jurídico, además de lo que ya comentamos, se centra en estas 4 cosas: creación, aplicación, investigación y enseñanza. En el caso de ustedes, ustedes van a partir de la creación o de la aplicación. Ajá. De la creación o de la aplicación, no de la investigación o de la enseñanza, porque esto ya sería, en el caso de la enseñanza, sería más propio de alguien que estaría estudiando, por ejemplo, una maestría en Derecho. Porque en una maestría en Derecho nos forman o nos pretenden formar, ¿no? Quizá, si lo hay, que se haya logrado es otra cosa, pero al menos sí se pretende con las maestrías. Se pretende formar maestros, pues por eso se llama maestría, porque pretenden formar maestros. Y un maestro debe de estar formado con los elementos pedagógicos y didácticos suficientes como para poder enseñar el derecho. A eso se debe dedicar un maestro en derecho, a enseñar el derecho. Debe ser un especialista en la enseñanza del derecho. Entonces las tesis de maestros de maestría en derecho o de cualquier maestría se debe centrar en el objeto jurídico de la enseñanza del derecho. Por eso digo que en el caso de ustedes no aplica esto, porque ustedes están en algo que se le llama pregrado, que es la licenciatura, y la maestría es posgrado. Igual la investigación, lo mismo la investigación, hay objetos jurídicos relacionados con la investigación, pero bueno, esto ya corresponde a otros niveles de posgrado, en los cuales las características epistemológicas del objeto de investigación tienen una variación importante ahí, porque el objeto cambia, por supuesto, ¿no? Pero bueno, en el caso de ustedes se van a aplicar específicamente a estos dos
aspectos, que es la creación y la aplicación del derecho, ajá, o de lo jurídico también, puede ser, ¿no? No necesariamente del derecho, sino que también de lo jurídico, también de lo codificado, por supuesto. Pero bueno, aquí estamos viendo los 4 aspectos que son considerados por la doctrina metodológica, para que ustedes los tengan presentes, para que los tengan los tengan en mente, y para que eventualmente pues lo desarrollen eventualmente, ¿no? Si alguno de ustedes quiere o tiene la intención de continuar el estudio en grados superiores,